Cero, empezamos la grabación. Vamos a pedirles el favor que cierren sus micrófonos y el día de hoy la oración nos la va a ofrecer Rita. Entonces, mi querida Rita, el micrófono es tuyo. Padre Celestial, nuestro amado Señor, invocamos tu presencia a esta reunión para que nos guíes. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por mostrarnos cuán grande es tu amor por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque trajiste esperanza a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque contigo nuestras vidas tienen un propósito: amarte y hacer tu voluntad. Vivimos con la ilusión y la seguridad de que siempre estás a nuestro lado. Gracias, Señor, porque nos ayudas en momentos de dificultad y nos sostienes en tus brazos. Nuestros corazones se llenan de gratitud cada vez que pensamos en ti. Con humildad, Señor, te pedimos nos bendigas a cada uno de los que estamos reunidos y también a todos los hermanos que luego vean esta grabación. Y en forma muy especial, bendice a nuestros facilitadores del día de hoy. En el nombre de Jesús, nuestro bien amado Micael. Amén. 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 Bueno, mil gracias. Entonces, el día de hoy comienza leyendo Luis. Tito. Ya. Bueno. Documento 33, la administración del universo local. Aunque el Padre Universal indudablemente gobierna sobre su vasta creación, al mismo tiempo funciona en la administración de un universo local a través de la persona del Hijo Creador. El Padre no actúa personalmente ni de ninguna otra manera en los asuntos administrativos de un universo local. Se confían estos asuntos al Hijo Creador, al espíritu materno del universo local y a los múltiples hijos de ellos. Este hijo elabora y ejecuta los planes, normas y actos administrativos del universo local y conjuntamente con su espíritu asociado delega el poder ejecutivo a Gabriel y la autoridad jurisdiccional a los padres de las constelaciones, los soberanos de los sistemas y los príncipes planetarios. 1. Micael de Nevadón. Nuestro Hijo Creador es la personificación del concepto original 611.121 de identidad infinita de origen simultáneo en el Padre Universal y el Hijo Eterno. El Micael de Nevadón es el Hijo unigénito que personaliza el 611.121 concepto universal de divinidad e infinitud. Su sede está en la triple mansión de la luz en Salvington. Y esta morada está así ordenada debido a que Micael ha experimentado la vida en las tres fases de la existencia de la criatura inteligente: la espiritual, la morontial y la material. Debido al nombre asociado con su auto-otorgamiento séptimo y final en Urantia, a veces se le llama Cristo Micael. Nuestro Hijo Creador no es el Hijo Eterno, el asociado existencial paradisiaco del Padre Universal y del Espíritu Infinito. Micael de Nevadón no es miembro de la Trinidad paradisiaca. Sin embargo, nuestro Hijo Mayor posee en su reino todos los atributos y poderes divinos que el propio Hijo Eterno manifestaría si estuviese en realidad presente en Salvington y actuando en Nevadón. Micael posee un poder y una autoridad adicionales, pero el hecho
de que no solo personifica al Hijo Eterno, sino que representa completamente y de hecho engloba la presencia de la personalidad del Padre Universal hacia este universo local y él mismo. Más aún, representa al Padre e Hijo. Estas relaciones hacen que un Hijo creador sea el más poderoso, versátil e influyente de todos los seres divinos, capaces de un gobierno directo de los universos evolucionarios y de contacto personal con las criaturas inmaduras. Nuestro Hijo creador ejerce el mismo poder de atracción espiritual, la gravedad espiritual, desde la sede del universo local que ejercería el Hijo Eterno del Paraíso si estuviera presente personalmente en Salmington, e incluso más. Este Hijo del Universo también es la personificación del Padre Universal hacia el universo de Nevadón. Los hijos creadores son centros de personalidad para las fuerzas espirituales del Padre Hijo paradisíaco. Los hijos creadores son los enfoques finales de poder personalidad de los poderosos atributos espaciotemporales de Dios el séptuple. El Hijo Creador es la personalización vicerregente del Padre Universal, el coordinado en divinidad con el Hijo Eterno y el asociado creativo del Espíritu Infinito. Y aquí continúo con este que considero el plato fuerte de este numeral. Para nuestro universo y todos sus mundos habitados, para todos los fines y propósitos prácticos, el Hijo soberano es Dios. Es decir, Micael de Nevadón es Dios. Personifica a todas las deidades del paraíso a las que los mortales evolutivos pueden comprender con discernimiento. Este Hijo y su espíritu asociado son vuestros padres creadores. Para vosotros, Micael, el Hijo Creador, es la suprema personalidad. Para vosotros, el Hijo Eterno es súper supremo, una personalidad infinita de deidad. Y quiero devolverme aquí un poquito para leer esta ficha aquí de la derecha, como tratando de consolidar un poco esta información de la administración que ejerce sobre nosotros Cristo Micael. La administración del universo local, ¿quién lo gobierna? El Hijo Creador, el espíritu materno del universo local y sus múltiples hijos. ¿Cómo lo gobierna? Elabora y ejecuta los planes, normas y actos administrativos del universo local. Y algo importante, delega. Conjuntamente con su espíritu asociado, delega el poder ejecutivo a Gabriel. Y delega la autoridad jurisdiccional a los padres de las constelaciones, los soberanos de los sistemas y los príncipes planetarios. Y tengo aquí resaltado en azul y con negrilla algo que si nosotros leemos, pues nos ayuda a entender un poco más el numeral. Que nuestro Hijo Creador no es el Hijo Eterno. Micael de Nevadón no es miembro de la Trinidad paradisíaca. Aquí vamos entendiendo muchas cosas diferentes a lo que se nos venía enseñando. Micael posee un poder y una autoridad adicionales. Engloba la presencia de la personalidad del Padre Universal y representa al Padre Hijo. El Hijo Creador, estas relaciones hacen que un Hijo Creador sea el más poderoso, versátil e influyente de todos los seres divinos. Y algo importante es que tiene la capacidad de tener un contacto personal con las criaturas inmaduras, es decir, con nosotros. Él tiene la capacidad de tener un contacto personal con nosotros. Nosotros podemos ir a buscar ese contacto personal con nuestro Dios, con nuestro Padre. También dice que ejerce el mismo poder de atracción espiritual, que es la gravedad espiritual. Ya no es esa gravedad material que nosotros conocemos y nos enseñaron en física, sino una gravedad espiritual de atracción sobre nosotros. Este Hijo del Universo también es la personificación del Padre Universal hacia el universo de Nevadón. O sea, puede cumplir las mismas funciones. Lo representa a Dios mismo en nuestro universo. Y que es la personificación
vicerregente del Padre Universal, el asociado creativo del Espíritu Infinito. Si nosotros nos queremos adoptar, apersonar de estas palabras, esta parte la podríamos leer diciendo que el Hijo asociado, que el Hijo y su Espíritu asociado son nuestros padres creadores. ¿Quiénes son nuestros padres creadores? Micael de Nevadón y su Espíritu asociado. Que para nosotros el Hijo creador es la suprema personalidad. Que para nosotros el Hijo eterno es súper supremo, es una personalidad infinita de deidad. Y ahí vamos como consolidando toda esta información. Continúo. En la persona del Hijo creador tenemos a un gobernante y Padre divino que es tan poderoso, eficiente y benéfico como serían el Padre universal y el Hijo eterno si ambos estuviesen presentes en Salvington e involucrados en la administración de los asuntos del universo de Nevada. Aquí hicimos otra lámina que nos ayuda a entender lo de la triple mansión, porque Micael de Nevadón sucede está en la triple mansión de luz en Salvington, porque ha experimentado la vida en las tres fases de la existencia de la criatura inteligente: la espiritual, la morontial y la material. Creo que tenía que dejar de compartir después del numeral 0, pero seguí derecho, en 0 y 1. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, o le pareció que sí puedo entender. Fernando, adelante, desbloqueando su micrófono, por favor. Bueno, tengo una pregunta que haceros, porque bueno, hay una frase que bueno, no me cuadra del todo, pero bueno, supongo que puedo tener varias interpretaciones. Cuando dice que son nuestros padres creadores, es decir, yo entiendo que Miguel de Nevadón y la Maestra Divina, bueno, son los organizadores y administradores del universo y lo que han planificado todo, etcétera, etcétera. No son los creadores físicos del universo local y yo creo que tampoco son nuestros padres creadores propiamente dicho, porque nosotros, tanto el ajustador como la personalidad procede directamente del Padre. Entonces, yo entiendo esta frase como, bueno, es cierto que son los padres creadores de muchas de las criaturas, como puedan ser los hijos Lanonandek, Borondadek, etc. Incluso de las huestes angélicas, pero no la de los mortales ascendentes. Entonces, solamente comentar que es lo que yo, bueno, tengo lo que he leído en otras partes del libro. Nuestro padre creador es el padre directamente. Pero bueno, yo imagino que esta frase es como, efectivamente, son los creadores o los administradores y organizadores del universo local, pero bueno, tengo mis reservas con respecto a cómo está expresada, ¿no? Nada más. A ver qué opináis vosotros. Sí, Fernando. Antes de darle la palabra a Pepe, yo quisiera opinar lo siguiente. Pues ahí el libro es muy claro respecto a que Micael de Nevadón, junto con la madre, con el espíritu asociado, son nuestros creadores. Y lo he leído también en muchas otras partes. Nosotros debemos, digamos, orar directamente a Jesús, directamente a Micael, porque es el escalón que nos sigue. Podemos hacerlo a Dios, al Padre Universal también, pero que luego Dios se dona a través del ajustador de pensamiento y nosotros lo poseemos, está bien. Pero entiendo, porque sale directamente, que es Micael, nuestro creador. Él, cuando se dio cuenta que estaban todas las características que podía crear el universo local, pues también, aparte de crear el universo y aparte de toda su obra, también pensó en crear al ser humano, o sea, a nosotros. Entonces,
No sé si alguno tenga otro comentario. O si lo estamos entendiendo bien o lo estamos entendiendo mal. ¿Es Micael nuestro creador? ¿Sí o no? Bueno, ¿puedo contestar? ¿Puedo responder a lo que...? Sí, Fernando, adelante. Sí, bueno, a ver, el ajuste del padre y la personalidad es un don del padre. Es decir, lo que sí está claro que lo que nos han proporcionado, pues nuestro cuerpo físico provienen de los, bueno, es decir, de los diseños ahí, me he olvidado, de los portadores de vida, etcétera, etcétera. La vida ha sido puesta en la Tierra o en Urantia, pues por los portadores de vida, toda la planificación de la evolución, etcétera, etcétera, es creación de ellos, pero la personalidad es un don del Padre. Es que somos hijos de Dios como personalidad y también de Dios Padre, y también el ajustador proviene del Padre. Es decir, propiamente dichos como espirituales, no hemos sido creados por Miguel de Navadón ni la Maestra Divina, que sí las huestes angélicas y sí las órdenes por debajo, pero yo en otras partes del libro te dice muy claramente de dónde procede la personalidad y el ajustador, que básicamente es lo que somos y lo que, decir, en esencia. Luego el alma, por supuesto, es un de origen morontial, pero es en crecimiento. Posiblemente toda esa sustancia morontial y la mente también es donada por la Maestra Divina, pero básicamente, en esencia, somos personalidad procedente del Padre. Y eso es lo que entiendo. Ok, Fernando, démosle la palabra a Jaime para ver qué nos ayuda. A ver, Fernando. Claro que estaba primero Pepe, pero bueno. A Sí, ver, Fernando, tenemos nosotros que tener claro algo. Nosotros tenemos una identidad eterna que está compuesta por unos elementos que, como tú anotabas, el primero es la personalidad que nos da el Padre, el segundo es el espíritu potencial que nos da el Hijo, el tercero es el espíritu, perdón, la mente que nos la da el espíritu infinito, ¿sí? Y después, entre la mente y el ajustador de pensamiento, ¿sí? Se desarrolla el alma morontial, que es, digamos, la parte, decíamos nosotros cuando lleguemos a ese documento, que es una grabadora de valores que va a trascender con nosotros. Eso es en cuanto a identidad, pero eso no quiere decir que nuestros padres no sean Miguel y el espíritu materno del universo local, porque aquí nos están hablando de los elementos que constituyen nuestra identidad eterna, pero físicamente el planeta lo creó dentro del universo local Miguel de Nevadón, ¿sí? Como Dios, y su compañera. Ahora, que hay unas jerarquías administrativas, claro, hay unas jerarquías administrativas, y por eso en el documento 20, ¿te acuerdas que se habló de los hijos que son directamente hijos descendentes que vienen del padre? ¿Sí? Y vimos que en el universo local, entonces habla los administradores que tú contabas, ¿sí? Que son los seres Borondadec, los seres Lanondadec y los portadores de vida. Pero eso no quiere decir que no seamos hijos. Realmente, en la jerarquía, nuestra primera línea es Miguel de Nevadón. Eso no quiere decir que el padre no tenga un contacto directo con nosotros, porque casualmente, cuando nosotros estudiamos el libro, lo primero que aprendemos es que nosotros no necesitamos intermediarios, ¿sí? Para tener una conexión con el padre a través de nuestros ajustadores de pensamiento. De hecho, si tú miras en la parte cuarto, no sé si lo has visto, o cuando lleguemos allá, vas a ver que la religión que enseñó Jesús fue la religión de la experiencia personal, que es esa relación con el Padre, ¿sí? Directa, a través de nuestro ajustador de pensamiento. Pero en ninguna parte dice o desvirtúa que nosotros somos hijos de Miguel y del espíritu materno.
No sé si eso te quede claro. Bueno, es decir, yo sí, por eso he comentado que se puede considerar como padres creadores, porque evidentemente ellos son los que han ordenado toda la construcción de su universo local. Es decir, y sí se les puede llamar de una manera u otra como padres, ¿no? Y lo puedo entender así, y lo acepto. Es decir, perfectamente. Lo único es eso, ¿no? Que a veces se puede malinterpretar o se puede entender de otra manera, entendiendo como padre como el creador, ¿no? Como tu creador. Es decir, ¿quién ha creado mi personalidad? ¿O quién? ¿Qué es lo que verdaderamente es la esencia del ser humano, ¿no? De tu La identidad. personalidad. Y es el padre, ¿no? Sí, pero ojo, son elementos que constituyen tu identidad eterna. ¿Sí? Que decíamos que son los 4. Acuérdate, personalidad, espíritu, potencial, porque entre otras cosas nosotros ahorita ni siquiera comprendemos el tema del espíritu porque somos seres mortales, somos seres materiales totalmente. Entonces, en la medida que vayamos ascendiendo, vamos a entender lo que es eso. Después decimos que la mente es un don que nos da el espíritu infinito, ¿sí? Y el ajustador de pensamiento es un cuarto don que nos da el Padre. Y después entre los dos desarrollan el alma monoquial. Entonces ahí vamos entendiendo que son los elementos que constituyen la personalidad, perdón, los elementos que constituyen la identidad eterna. Pero eso no quiere decir que Miguel y el espíritu materno no sean nuestros padres y que Miguel no sea nuestro Dios directo. O con dos conceptos, porque una cosa es la identidad y otra cosa es la paternidad. Sí, bueno, pero yo me refiero más bien a la personalidad, más que a la identidad. Es que la personalidad es el primer elemento que constituye nuestra identidad. Es un don Sí, que no da pero sino el yo Padre, nadie nos lo puede dar. entendiendo la personalidad, según el librante, como un don del Padre, que es lo que constituye, que es lo que tiene 3 características básicas, que es el libre albedrío, la autoconsciencia bueno, el libre albedrío, la autoconsciencia, bueno, y la voluntad, básicamente, o la identidad, ¿no? Es decir, eso es lo que entiendo como personalidad. Incluso es uno de los grandes misterios, según el libro, incluso existe un circuito de gravedad de la personalidad que está directamente dirigida por el padre, ¿no? El circuito, Correcto. el circuito de gravedad de la personalidad, de atracción de la personalidad. Entonces, entiendo, yo sí puedo considerar a Miguel como creador del universo local y como administrador, y como incluso puedo considerarlo como Dios, ¿no? Yo, pero bueno, es decir, puedo tener mis dudas o mis, poco resistencias en cuanto a considerarle padre, ¿no? Porque yo padre solamente considero al padre, a Dios Padre. Entiendo que para mucha gente Miguel de Nevadón pues incluso pueda orar a Jesús, ¿no? Yo cuando hago oración me dirijo directamente al Padre. Bueno, por eso te digo, a ver, yo pienso que tenemos ahí una confusión. Los circuitos, ¿sí? Una cosa es el circuito de personalidad del Padre, el circuito espiritual del Hijo Eterno, el circuito mental del Espíritu Infinito y el circuito de gravedad material que es el paraíso. Esos son 4 circuitos que nos están alando hacia el paraíso. O sea, digamos que son razones poderosísimas por las cuales es muy difícil que una persona, salvo que por su libre albedrío definitivamente no quiera sobrevivir y no quiera regresar a la presencia, ¿sí? Del Padre de nuestra personalidad, ¿sí? Eso es una cosa, pero nuestros padres y nuestro Dios primera línea es Miguel de Nevadón y el Espíritu Materno. Sí, eso a ver, por eso te digo que yo admito esta expresión, ¿no? En un sentido, pues quizás figurado, metafórico, y bueno, es decir, y ya está, y lo entiendo. Y así lo quiero entender bajo mi prisma, ¿no? Ok. Entonces, Bueno, chicos,
Pepe tiene la palabra, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que debemos puntualizar acá varias cosas. Acabamos de leer que Miguel de Nevadón es el creador de este universo local. Él junto con la ministra divina. Ellos han creado todo el universo físico y también a las personas. Comenzaron creando los seres que van a administrar el universo, que van a colaborar con él, como comenzando por la brillante estrella matutina, los hijos Melquisedec, el padre Melquisedec, después los Lanonandek, Boronadek, etcétera, portadores de vida. Y ¿de dónde venimos nosotros? Nosotros hemos sido creados por evolución, mientras que estos seres administradores cuasi divinos han sido creados adultos y perfectamente completos, ¿no? Nosotros aparecemos por la evolución de los animales en los planetas, como seres mortales, ¿ok? Tenemos esa creación indirecta y evolutiva. Ahora, para todos los efectos, Miguel de Nevadón y la ministra divina son nuestros Dios, es nuestro Dios, y es muy importante aceptar esto porque eso de decir el Padre Universal es Dios y a Él me dirijo directamente, no. Nosotros no podemos llegar al Padre si no es a través de Miguel de Nevadón o de Cristo Miguel o de Jesús de Nazaret, porque Él inclusive continúa manteniendo su naturaleza humana. Es Dios, hijo del paraíso, del primer orden de hijos de Dios descendentes, y además Él ha sido humano como nosotros y mantiene su naturaleza humana. Entonces, antes de llegar al Padre, tenemos que creer en Jesús, en Miguel de Nevadón como nuestro Dios. No podemos llegar al Padre si no es a través de Él. Es muy importante eso. Y en algún momento otras religiones que consideran a Jesús de Nazaret como un profeta más, ¿no? Y no le dan la jerarquía de Dios que le corresponde, van a tener que cambiar y adaptarse a eso a través de esta revelación. Y eso deberá suceder en los siguientes 1000 años. Pero estos párrafos que hemos leído son categóricos. Para todos los efectos de divinidad, nuestro Dios y nuestro Padre directo es Miguel de Nevadón y la ministra divina, ¿no? Es hijo unigénito, original, número 611.121, del Padre y el Hijo Eterno. Y conviene también aquí resaltar que este mismo número lo tiene la ministra divina y este mismo número lo tiene el Unión de los Días, que es el embajador de la Trinidad en nuestro universo y es el consejero permanente de Miguel de Nevadón. Gracias. Gracias, Pepe. Rafael. Gracias. Yo entiendo muy bien la duda de Fernando. A través de la lectura, a mí también durante años he tenido esta duda, y yo me lo he explicado a mí mismo de la siguiente manera, y tal vez le sirva a Fernando y a algunas otras personas para entender o relacionar esto. Para mí hay una composición de una parte material cuyo creador es Miguel de Nevadón, y una parte esencial dentro de la cual está la personalidad que viene directamente de nuestro Padre superior. Esa unión, esa combinación de creaciones es la que produce que nosotros durante nuestra fase material, que alberga también a la parte esencial, van juntas
durante nuestro paso por esta vida material. Una vez que nuestro paso por esta vida material, por esta fase material, ya se supere, pues sigue adelante la creación la parte que es esencial, la parte espiritual, a través de una fase siguiente que es morontial, etc. Esa es la forma en que yo he logrado explicarme a mí mismo esta dicotomía, que en realidad hay dos creaciones, una que es material y otra que es esencial, y para mí, haciendo esta relación de esta forma, no ha sido difícil, pues, seguir adelante y explicármelo de esta forma. Tal vez a Fernando y a algunas otras personas les sirva esta forma de asociarlo. Gracias. Gracias, Rafael. Fernando, vamos. Bueno, yo la verdad es que para mí todo esto no supone ninguna disonancia. Yo lo puedo entender perfectamente, ¿no? Es decir, y estoy de acuerdo con que puedan ser nuestros padres y considerarlo como nuestros padres, eso lo acepto, ¿no? Pero considerando, por ejemplo, lo que ha dicho José, por ejemplo, el universo local no ha sido creado físicamente por Miguel de Navadón y la Maestra Divina. Los universos locales físicas, las estrellas, los planetas, son organizados por los organizadores de la fuerza y dándole fuerza a los directores del poder, los centros de poder, etc. Y los hijos creadores, una vez formados digamos, el universo local físicamente, son cuando empiezan a organizarlo y a gobernar, ¿no? Y a planificar. Por supuesto que la vida es evolutiva, la vida física es evolutiva, pero está puesta allí pues, por los portadores de vida que son hijos directos de Miguel de Navadón y la Maestra Divina, ¿no? Y pueden ser nuestros padres, perfectamente. Pero, por ejemplo, y estoy de acuerdo con él en que llegamos a Dios Padre a través de él, pero eso es porque tenemos que pasar por Salvington para llegar al paraíso, a nivel morontial y espiritual, pero no porque no podamos comunicar o porque no tengamos directamente contacto con el Padre. Nosotros tenemos un ajustador de pensamiento que es un fragmento del Padre. El Padre sabe perfectamente quiénes somos nosotros, conoce nuestra identidad y nuestra personalidad porque nos ha creado. Es decir, está con el Padre. Eso no nos lo puede quitar nadie. Y eso no tiene por qué pasar por Miguel de Navadón. Y por supuesto la religión es personal. La religión es personal. Yo elijo a quién dirigir mis oraciones. Puedo hacerlo a Jesús de Nazaret, o sea, a Miguel de Navadón, perfectamente, pero puedo hacerlo al Padre. Es decir, y eso nadie nos puede decir que no podamos hacerlo, porque la religión, precisamente, durante a lo que te promulga es la religión personal, ¿no? Esa es mi opinión, pero ante todo, quiero que sepáis que no es que no esté de acuerdo ni que tenga una discrepancia con la frase, simplemente es una interpretación mía y puedo considerarla como los padres creadores perfectamente, porque son los que han hecho que sea posible que nosotros estemos aquí en ese sentido. O sea que yo no tengo discrepancias. Gracias, Fernando. Jaime, por favor. A ver, yo quisiera, creo que esto es muy importante, no podemos dejarlo simplemente pensando que es una opinión y que uno opina una cosa y otro opina otra cosa. El libro de Urantia nos explica de dos formas la revelación. Primero nos habla de primera fuente, segunda fuente y centro y tercera fuente y centro, ¿correcto? Entonces, si lo miramos desde el punto de vista, todo deriva de la primera fuente y centro. O sea, nosotros somos un pedacito del Padre, ¿sí? Si vamos a llegar desde ese punto de vista. Pero cuando nos habla también de la estructura, porque si tú miras la primera parte del libro, ¿de qué nos habla? De la parte de cosmología, nos explica qué es el universo maestro, nos explica qué es el paraíso. Si fuera así que nosotros no necesitáramos a nuestro Dios en primer nivel, pues hermano, ¿por qué no fuiste creado entonces en Abona, que está creado los seres perfectos y eternos cuando se creó el paraíso? No necesitarías el proceso de ascensión. Entonces, si nosotros fuimos creados como seres mortales, pues debemos entender lo que es el universo maestro, cómo se administra y cuál es el proceso de un ser mortal, ¿sí? Que haya una jerarquía y que haya un proceso
es otra cosa que tienes que tener muy clara. Entonces, una cosa es primera fuente y centro, al cual pertenecemos todos, porque finalmente todos somos energía y espíritu, somos luz que venimos del Padre, y desde ese punto de vista, pues sí, nuestro origen es el Padre, salimos del Padre y volveremos al Padre. Hasta ahí, perfecto. Primera fuente y centro. Igualito que la segunda fuente y centro, que es el Hijo, que es todo lo que tiene que ver con el espíritu, y la tercera fuente y centro, que es mente, que es todo lo que tiene que ver con el espíritu infinito. Pero en la estructura, si tú coges, por eso se toman el trabajo de explicarnos cómo está la parte de cosmología, cómo se administra el universo maestro, qué es un universo local y cómo vamos nosotros pasando de ser seres mortales, morontiales, a espirituales. ¿Sí? Y nos explica dentro de ese proceso de ascensión que tú no tienes obligación ni de creer ni de llegar al Padre, y tú no quieres, tú puedes, es decir, tú puedes renunciar a tu vida y decir, no le jalo, y vas a la destrucción. Y sabemos que todos tus valores, tu conocimiento irán al Supremo. ¿Sí? Entonces, simplemente fue tu albedrío. Tú tomaste la decisión. Ahora, si tú quieres ser consciente de tu proceso como ser mortal y que tienes que pasar, no es si quieres. Tú no puedes decir, no, es que como yo vengo del Padre, entonces yo simplemente de aquí salgo y brinco para el paraíso. Me voy a donde el Padre. No existe. Por eso se nos explica y se nos da, cuando nosotros comenzamos con ustedes casualmente para acá, eso les decimos, mire, este es el plano del universo maestro, ténganlo, ojalá lo impriman. Este es el cuadrito de Excel donde está la administración del superuniverso de Borbón, para que entendamos el proceso de ascensión. ¿Cuál es la razón de este proceso por el cual tenemos que pasar? ¿Sí? Para poder llegar al Padre. Entonces, si nosotros lo entendemos así, vemos la diferencia entre saber lo que es ser una parte de la primera fuente y centro, a entender que somos seres mortales y que en nuestro proceso, si queremos llegar a ser seres espirituales y regresar a nuestra fuente, a nuestra primera fuente y centro, ¿sí? Pues tenemos que pasar por la mortalidad, por la monotealidad y por la espiritualidad. No hay otra forma. Sí, eso está claro. ¿Ok? Eso está claro. Bueno, listo. Octavio. Bueno, Octavio. Buenas tardes, hermanitos, me da gusto verles. Buenas. Nada más quería yo comentarle al hermano Fernando, y me da gusto verle también porque lo he escuchado mucho en las reuniones de aula. Y ahorita que lo vi me da gusto porque está estudiando el libro de Urantia. Nada más quería yo comentarle que el libro de Urantia lo que nos permite es saber la administración de cómo Dios ha formado ahora sí que la creación, y a cada uno de sus hijos les ha dado alguna responsabilidad. Es por eso que a veces se nos hace difícil entender que el Padre haya delegado, pero es así. El libro de Urantia, no sé si usted lo ha leído por ahí, dice que el Padre todo lo que puede delegar, lo delega. Él trata de hacerlo así. Por eso es tan importante en un momento dado las funciones de cada uno de sus hijos, que están a cargo de una parte de esa gran universo, y entran dentro de un rango de administración espiritual y material. No sé si sirva de algo la idea que yo tengo. Y me da gusto verlo, hermano Fernando. Qué bueno que está aquí con nosotros. Saludos. Muchas gracias. ¿Quién eres tú? Perdona. Soy Octavio, para servirle. Octavio. Pues encantado, Octavio. A ver, si yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Jaime, yo lo entiendo perfectamente. Tenemos que pasar por Salvington y es a través de Miguel de Nadona que llegamos al Padre, y tenemos que pasar por todos los pasos. Y entiendo todo el proceso de delegación de los hijos, lo entiendo perfectamente, eso no tengo ningún problema. Lo entiendo perfectamente. Y estoy de acuerdo. Si simplemente era comentar una frase, que tampoco quería crear aquí polémica, ¿no? Es simplemente que eso que a veces puede causar confusión, ¿no? Como entenderlos como padres, es decir, pero entiendo todo lo que decís, lo entiendo. Yo también lo entiendo así, es decir, sin ningún problema. Gracias, Fernando. Bueno, seguimos adelante. Deseo la palabra a Carlitos García. No, me toca a mí. Paulita. Bueno, Paulita. Gracias. Hola, voy a compartir. Me dicen cuando aparezca, por favor. ¿Ya se ve? Ya, Paulita.
Muy bien. Numeral 2. El soberano de Nevadón. La observación de los hijos creadores revela que algunos de ellos se parecen más al padre y otros más al hijo, mientras que otros son una combinación matizada de ambos padres infinitos. Muy notablemente, nuestro hijo creador manifiesta rasgos y atributos que semejan más a los del hijo eterno. Entonces, nuestro Micael sí se va más por el lado del hijo eterno, es más parecido. Micael eligió usar este universo local y él ahora reina en forma suprema. Su poder personal está limitado por los circuitos de gravedad preexistentes, centralizados en el paraíso, y por la reservación de los ancianos de los días del gobierno del superuniverso, de todo juicio ejecutivo final en relación con la extinción de la personalidad. Bueno, aquí lo único que nos dice es que esta limitación de la que nos están hablando tiene que ver nuevamente con el juicio ejecutivo final, con la extinción de la personalidad. Esa parte son los ancianos de los días los que tienen a su cargo la última palabra. Continuamos. La personalidad es don exclusivo del Padre, pero los hijos creadores, con la aprobación del Hijo Eterno, inician nuevos diseños de criaturas y con la cooperación de trabajo de sus asociados del espíritu, pueden intentar nuevas transformaciones de la energía materia. Micael es la personificación del Padre Hijo del Paraíso en el universo local de Nevadón y hacia él mismo. En consecuencia, cuando el espíritu materno creativo, la presentación del espíritu infinito en el universo local, se subordinó a Cristo Micael en su entorno del autootorgamiento final en Urantia, el hijo mayor adquirió a través de esto la jurisdicción sobre todo el poder en el cielo y en la tierra. Esta subordinación de las ministras divinas a los hijos creadores de los universos locales constituye a estos hijos soberanos en los depositarios personales de la divinidad finita manifestable del Padre, el Hijo y el Espíritu. O sea, esta subordinación es cuando ahí ya está divinamente presentado el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y interesante esto, ¿no? Mientras que las experiencias del autootorgamiento en forma de las criaturas alcanzadas por los Micaeles los califican para representar la divinidad experiencial del Ser Supremo. No hay otros seres en los universos que hayan de este modo agotado personalmente los potenciales de la experiencia finita presente. Y no hay otros seres en los universos que posean tales calificaciones para la soberanía solitaria. Aunque la sede de Micael está oficialmente ubicada en Salvington, la capital de Nevadón, pasa mucho de su tiempo visitando las sedes de las constelaciones y los sistemas y hasta los planetas principales. Periódicamente viaja al paraíso y frecuentemente lo hace a Ubersa, donde se asesora con los ancianos de los días. Cuando está ausente de Salvington, Gabriel asume su lugar, quien entonces funciona como un regente del universo de Nevadón. Dejo de compartir. ¿Hay alguna pregunta, sugerencia? Está muy claro, muy bonito. Se aclaró más lo que estaba claro. Paulita, buenas tardes. A mí lo que me llama la atención es que a pesar de que yo ya he escuchado y ya he leído el documento, no me había fijado esa característica que nombran en esta parte que dice que
cada hijo creador se parece o tiene como características de padre. Sí, yo pensé que todos eran igualitos, que no había diferencia entre ninguno. Sí, aquí lo vemos muy claramente cómo se van asemejando al padre, al hijo, o una combinación de ambos. Porque pues es la creación de padre e hijo, y de ahí sale. Lo interesante es que esa combinación de padre e hijo se vuelve al final, cuando viene la subordinación de la ministra divina, aparece también el espíritu. Entonces ya están las tres deidades para la divinidad. Es como una coronación, ¿no? Muy interesante. Pero sí, así se da. Jaime. A ver, yo creo que vale la pena que nosotros, para aclarar estos conceptos, repasemos lo que es Dios el séptuplo, ¿sí? Porque recordemos que Dios el séptuplo, lo primero que hace el libro, en la primera parte, es enseñarnos quién es la Trinidad, y empezar a quitarnos un montón de cucarachas o de informaciones que traíamos en la cabeza, como por ejemplo que Miguel de Nevadón o Jesucristo, como lo conocíamos nosotros, porque nosotros no conocíamos a Miguel de Nevadón, era el Hijo de la Trinidad. Entonces, cuando nosotros entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu son, el Espíritu infinito, son los miembros de la Trinidad y que cada uno tiene una tarea específica, ¿sí? Entonces empezamos a entender un poquito de esto y después vemos las combinaciones de los tres, ¿sí? Es lo que originan las características de los espíritus rectores que finalmente van a ser en la jerarquía los primeros administradores, ¿sí? Porque van a estar cumpliendo las órdenes de la Trinidad. Así como el Espíritu Infinito es el creador, es quien ejecuta las órdenes de la Trinidad, ¿sí? Del Padre y del Hijo. Es el que las hace manifiestas, el que las hace físicamente. Claro que para hacer eso tiene un montón de personalidades administrativas, porque entonces tiene, primero que todo, alguien que tenemos que tener en cuenta, que a veces se nos olvida, que está muy por encima de los controladores de fuerza, que son los arquitectos del universo maestro. A veces planea todo, tiene que haber unos arquitectos que armen primero el rollo en papel, como hace un arquitecto, ¿sí? Es el que hace el monachito y dice, mire, aquí son las columnas, aquí son los cimientos, tiene tantos pisos. Bueno, exactamente eso es lo que hace. Y después empiezan a aparecer todas esas personalidades que por instrucciones de esa Trinidad crean. ¿Y las crea quién? El Espíritu Infinito. Entonces aparece lo que estudiábamos en la primera parte, que es la familia Díaz, que son todos los ejecutores en la administración, ¿sí? Para que lleguemos. Y finalmente, pues sí, aparecen los hijos creadores, pero recordemos algo, los hijos creadores, porque no tienen sino tres digamos, deidades derivadas de esa Trinidad, que son los hijos creadores, los hijos ministeriales y los hijos instructores trinitarios, ¿correcto? Ellos digamos que son los tres duros, llamémoslo así, que son hijos directamente de la Trinidad del Paraíso. Todos los demás somos derivados. Todos los demás. Y aún ellos que son deidades descendentes, o sea, correcto, salen de la primera fuente y centro y van descendiendo hasta llegar al caso de los hijos creadores a ser un mortal ascendente, a ser igualito a nosotros, tener que pasar todo el proceso. Entonces es muy importante que nosotros repasemos esas características de Dios el séptuplo para que en nuestra mente volvamos a aterrizar esos conceptos y entender este proceso que vamos de mortalidad, morontialidad a espiritualidad para un día regresar a la primera fuente y centro, porque finalmente son parte de él, ¿ok? Ahí tienes a Dios el séptuplo. Correcto, sí. Miren ustedes, aquí tenemos, sí. Y eso que aquí tenemos ya a los hijos creadores, son los primeros, son directos hijos creadores paradisíacos, los ancianos de los días, los 7 espíritus rectores, que decíamos que de dónde vienen, porque son los que van a manejar los superuniversos, el Ser Supremo, que es un Dios emergente experiencial, y después llegamos a la Trinidad. Entonces aquí tenemos Padre, Hijo y Espíritu. Para evitarnos esas cosas, simplemente antes de entrar en estas honduras, dicen, mire, esto es primera fuente y centro, segunda fuente y centro y tercera fuente y centro. Y este señor, el número 4, no nos lo habían contado que existía, que es un Dios emergente experiencial que está en el medio. Y después vienen los administradores. Entonces, no hay forma de que nosotros regresemos a la primera fuente y centro, sino es a través de esta escalera, llamémoslo así. Entonces, es bueno que repasemos estos conceptos porque nos ayudan a clarificar
porque somos seres mortales que tenemos que pasar a través de un hijo creador. No lo llames Miguel, si estuviéramos en otro superuniverso habría, o en otro universo local, habría un hijo creador. Entonces tendríamos que pasar el proceso, ¿ok? Gracias, Paulita. Pues muy bien. Perfecto. Pues creo que ya quedó claro. Y entonces le paso la palabra a Jaime. A Jaime. Bueno, tercero, el Hijo y el Espíritu del universo. Aunque el Espíritu Infinito penetra todos los universos espacio-temporales, funciona desde la sede de cada universo local como enfoque especializado que adquiere la totalidad de las cualidades de la personalidad a través de la técnica de la cooperación creativa con el Hijo Creador. Con respecto al universo local, la autoridad administrativa de un Hijo Creador es suprema. El Espíritu Infinito como ministra divina es completamente cooperativo y perfectamente coordinado. Ahora se nos va a aclarar un poquito qué es este del coordinado. El espíritu materno del universo de Salvington, la asociada de Miguel en el control y la administración de Nevadón, pertenece al sexto grupo de los espíritus supremos, siendo la número 611.121 de esa orden, que Pepe nos anotaba, que es el mismo número de Miguel y el mismo número de el asesor de la Trinidad, ¿sí? De Manuel. Voluntariamente ella acompañó a Micael a liberarse él de las obligaciones del paraíso y desde entonces ha actuado con él en la creación y gobierno de su universo. El Hijo Creador Mayor es el soberano personal de su universo, pero en todos los detalles de su administración, el Espíritu del Universo es codirector con el Hijo. Aunque el Espíritu siempre reconoce al Hijo como soberano y gobernante, el Hijo siempre le acuerda al Espíritu una posición coordinada y de igualdad de autoridad en todos los asuntos del reino. En toda su obra de amor y dotación de vida, el Hijo Creador está siempre y para siempre, perfectamente respaldado y asistido completamente por el totalmente sabio y siempre fiel Espíritu del universo y por el entero séquito diversificado de personalidades angélicas de ella. Esta ministra divina es en realidad la madre de los espíritus y de las personalidades espirituales, la siempre presente y totalmente sabia asesora del Hijo Creador, una manifestación fiel y verdadera del Espíritu Infinito del paraíso. Un hijo actúa como un padre en su universo local. El espíritu, como lo podrán entender las criaturas mortales, representa el papel de una madre que asiste constantemente al hijo y es eternamente indispensable para la administración del universo. Frente a la insurrección, solamente el hijo y sus asociados pueden actuar como redentores. El espíritu no puede oponerse nunca a una rebelión ni defender la autoridad, pero el espíritu por siempre apoya al hijo en todo lo que pueda experimentar al esforzarse por estabilizar el gobierno y mantener la autoridad en mundos contaminados por el mal o dominados por el pecado. Solo un hijo puede salvar la obra de su creación conjunta, pero ningún hijo puede esperar triunfar finalmente sin la cooperación incesante de la ministra divina y de su vasto conjunto de asistentes espirituales, las hijas de Dios, quienes tan fiel y valientemente luchan por el bienestar de los hombres mortales y la gloria de sus padres divinos. Cuando el Hijo Creador completa el séptimo y último autootorgamiento en forma de las criaturas, cesan las incertidumbres del aislamiento periódico para la ministra divina y la asistente universal del Hijo se establece para siempre en certeza y en control, en la entronización del Hijo Creador como Hijo Mayor, en el júbilo de los júbilos donde el Espíritu Universal ante las huestes en la asamblea reconocen pública y universalmente por primera vez su subordinación al Hijo, prometiendo fidelidad y obediencia. Este acontecimiento ocurrió en Nevadón cuando regresó Miguel a Salvington después del autootorgamiento durante. Nunca antes de esta importantísima ocasión había el Espíritu del Universo reconocido su subordinación al Hijo del Universo y respecto del Hijo no puede proclamarse verídicamente hasta después de esta concesión voluntaria del poder y autoridad de parte del Espíritu, que todo el poder en el cielo y en la tierra ha sido entregado en sus manos. Después de esta promesa de subordinación del espíritu materno creativo, Miguel de Nevadón, noblemente reconoció su eterna dependencia de su espíritu acompañante, constituyéndolo en el espíritu cogobernante de los dominios del universo y exigiendo que todas sus criaturas prometan al espíritu la misma lealtad que prometía al Hijo. Así se emitió y publicó la proclamación de igualdad final,
Aunque era el soberano de este universo local, el Hijo proclamó a los mundos el hecho de la igualdad del Espíritu con él en todas las dotes de personalidad y atributos de carácter divino. Y esto pasa a ser el modelo trascendental para la organización y gobierno de la familia. Ojo con esto. Y esto pasa a ser el modelo trascendental para la organización y gobierno de la familia, aún de las más bajas criaturas de los mundos del espacio. Esto es, en obra y en verdad, el alto ideal de la familia y de la institución humana del casamiento voluntario. Miren ustedes, mis queridos amigos, cómo aquí nos habla de, siempre les he dicho yo que la primera unidad familiar es la Trinidad, pero la segunda son sus hijos, deidades, que son el padre Miguel, el hijo creador, y su consorte, que es eso, es su consorte, es su pareja, y es un modelo de la familia. La sociedad está en este momento despelotada completamente porque los valores de familia han desaparecido. Y aquí nos dice, este es el modelo. Esto pasa a ser el modelo trascendental para la organización y gobierno de la familia, aún de las más bajas criaturas de los mundos del espacio. Esto es, en obra y en verdad, el alto ideal de la familia, de la institución humana, del casamiento voluntario. El Hijo y el Espíritu presiden ahora el universo en forma muy similar a un padre y una madre que vigilan y asisten a su familia de hijos e hijas. No está completamente fuera de lugar referirse al espíritu del universo como al acompañante creativo del Hijo Creador y considerar a las criaturas de los reinos como sus hijos e hijas. O sea, una familia grande y gloriosa, que sin embargo exige responsabilidades incalculables y una interminable vigilancia, lo que nos pasa a nosotros con nuestros hijos, que no importa cuántos años tengan, siguen siendo nuestros hijos. El Hijo inicia la creación de ciertos hijos del universo, mientras que el Espíritu por sí solo trae a la existencia las numerosas órdenes de personalidades del Espíritu que ministran y sirven bajo la dirección y guía de ese mismo Espíritu materno. En la creación de otros tipos de personalidades del universo, tanto el Hijo como el Espíritu funcionan juntos y en ningún acto creativo hace el uno algo sin el conocimiento y la aprobación del otro. Ok, inquietudes. A ver, Luisito. Sí, solamente quería hacer como una reflexión de esta parte tan grandiosa, tan hermosa que habla de esta asociación del Hijo Creador con la Maestra Divina. Yo pienso que las feministas no leen el libro Durante, o sea, ni si lo leen se salte, no estarían de acuerdo, ¿no? Sobre todo, aunque ni el Hijo Creador, ni la mujer, ni la Maestra Divina son hombre y mujer como lo vemos nosotros, están sus cualidades masculinas y femeninas, que pienso que son los atributos que resaltan. Pero a veces yo pienso que con todo este rollo que hay del feminismo y que hay intereses que lo están promoviendo, no porque les importe la mujer, los derechos de la mujer, sino en el sentido de crear la división, como decías tú, Jaime, de destruir la familia, porque la familia realmente es la figura en la tierra de la Trinidad. No son dos hombres, dos mujeres, un hombre con el perro, la mujer con el gato. No, la figura de la Trinidad es este amor, esta sumisión en este caso de la mujer al hombre, pero que no es que el hombre es el porque es más, que es en sí en lo que se basan los pleitos del feminismo, de quién es más, quién es menos, quién manda más, quién puede hacer unos trabajos y otros no. No, es como una sumisión de voluntad, pero al mismo tiempo el hijo, en este caso el hombre, le otorga la igualdad a todos los niveles, a toda su creación le dice que son iguales, no dice, bueno, yo soy el jefe y esta es la que me acompaña, pues. No, eso quizás es muy difícil de entenderlo a nivel humano y pienso yo que es el éxito del matrimonio humano, pues, que se pueda dar un amor a ese nivel, que no es quién es más y quién es menos, sino cómo se complementan las dos cosas son muy importantes. Es muy importante la parte masculina y femenina en la crianza de los hijos, en el mantenimiento del hogar, en las finanzas, en todas las cosas. Hacen falta esos
que estén coordinados, que sean uno, pues, que no sean una rivalidad. Yo pienso que ese es nuestra principal tarea, debería ser trabajar ahí, y trabajar desde allí para ayudar que realmente la Trinidad vuelva a ser una figura en el mundo, pues que se pueda ver la Trinidad a través de la... Eso era una reflexión. Gracias, Luisito. Paulita. Gracias, Jaime. No, nada más quería hacer aquí un comentario que el feminismo sí está totalmente de acuerdo con el libro de Urantia. El feminismo no tiene ningún problema en la situación de la relación hombre-mujer. Es el sexismo, que ahí es donde se presentan todas las dificultades. O sea, realmente cuando es, y lo manejan indistintamente y son dos cosas totalmente diferentes. Todo lo que decía Luis tiene que ver con el sexismo. O sea, el pleito, la rivalidad y todo. Y el feminismo no, es el rescate de la mujer y del hombre. O sea, se están rescatando el uno al otro como seres importantes para unirse en la lucha para crecer. O sea, son dos cosas muy muy diferentes, se confunden. Luego por eso los movimientos feministas, los verdaderos, están desvirtuados de su función real. Nada más ese era el comentario. Gracias, Paulita. Liliana. Conecta tu micrófono. Buenas noches, me dice aquí en lo clarito. Pienso yo que es como una balanza, ¿no? Lo que estamos como ahorita. ¿Para qué sucede todo esto que se está dando, que una pelea, que el hombre, que la mujer, que no sé qué, que estén complementarios? No digamos como en la época anterior, que la mujer estuvo mancillada, o ahora que se está dando el caso contrario, que muchas veces la mujer pasa a ser el hombre. Entonces pienso que todo esto se está dando para que comprendamos que únicamente esa figura nos está dando a entender que somos seres complementarios. Y que la familia viene, y que la familia viene de arriba, ¿no? El modelo de familia viene de nuestro padre de arriba, para que pues tengamos en cuenta. Es eso. Así es, mil gracias, Liliana. Sí, señor. Ok, no, definitivamente la familia y el matrimonio es trabajar en equipo. Se los digo yo que llevo 50 años de matrimonio encima, ¿sí? Y si en algo podemos atribuir al éxito es eso, es el trabajo en equipo, ¿sí? Definitivamente uno puede ser, como nos dicen a veces, uno puede ser una madre, pero sin su compañera, nos queda cojo la estructura de dirigir una familia. ¿Ok? Entonces... Jaime, sí. De lo que acabas de leer, ¿a quién podríamos considerar aún en las más bajas criaturas de los mundos del espacio? ¿Estamos hablando de espacio-tiempo o estamos hablando de seres mortales ascendentes? Estamos hablando de nosotros los mortales ascendentes, sí. Somos los más bajos del nivel, porque es decir, comenzamos, como decía Pepe, en una condición evolutiva. Somos seres que nacimos, digamos, desde ser un ser animal en adelante, hasta llegar a reclamar nuestra herencia eterna y llegar a ser parte de esa primera fuente y centro. Ok. Ok. Listo, entonces continúa, Carlitos. 4. Gabriel, el jefe ejecutivo. La brillante estrella matutina es la personalización del primer concepto de identidad e ideal de personalidad concebido por el Hijo Creador y por la manifestación del Espíritu Infinito en el universo local. Volviendo a los primeros días del universo local, antes de la unión del Hijo Creador y el Espíritu Materno, en los vínculos de la asociación creativa, allá en los tiempos previos al comienzo de la creación de su familia versátil de hijos e hijas, el primer acto conjunto de esta primera asociación
libre de estas dos personas divinas, da como resultado la creación de la personalidad espiritual más elevada del Hijo y del Espíritu, quien es la brillante estrella matutina. Un solo ser de tal sabiduría y majestad se crea en cada universo local. El Padre Universal y el Hijo Eterno pueden, y de hecho lo hacen, crear un ilimitado número de hijos que son, en divinidad, iguales a ellos mismos. Pero tales hijos, en unión con las hijas del Espíritu Infinito, pueden crear solamente una brillante estrella matutina en cada universo. Un ser parecido a ellos mismos que participa generosamente de sus naturalezas combinadas, pero no de sus prerrogativas creativas. Gabriel de Salvington es como el Hijo universal en su divinidad de la naturaleza, aunque considerablemente limitado en atributos de la deidad. Este primogénito de los padres de un nuevo universo es una personalidad única que posee muchos rasgos maravillosos, no visiblemente presentes en ninguno de sus progenitores. Un ser de versatilidad sin precedentes y brillo inimaginable. Esta personalidad excelsa reúne la voluntad divina del Hijo combinada con la imaginación creativa del Espíritu. Los pensamientos y acciones de la brillante estrella matutina serán siempre representativos de ambos, el Hijo Creador y el Espíritu Creativo. Este ser es también capaz de una amplia comprensión de las huestes espirituales seráficas y de las criaturas volitivas materiales evolucionarias y puede establecer un contacto compasivo hacia ellas. Es decir, hacia nosotros, que somos las criaturas volitivas materiales evolucionarias. La brillante estrella matutina no es creador, sino magnífico administrador, siendo el representante administrativo personal del Hijo Creador. Aparte de la creación e implantación de vida, el Hijo y el Espíritu no tratan jamás de importantes procedimientos universales sin la presencia de Gabriel. Gabriel de Salvington es el jefe ejecutivo del universo de Nevadon y árbitro de todas las apelaciones ejecutivas respecto a su administración. Este ejecutivo del universo fue creado completamente dotado para su tarea, pero ha acumulado experiencia con el crecimiento y evolución de nuestra creación local. Gabriel de Salvington es el ejecutivo en jefe para los mandatos del superuniverso relacionados con los asuntos no personales del universo local. La mayoría de los asuntos pertenecientes a los juicios en masa y las resurrecciones dispensacionales adjudicados por los ancianos de los días son también delegados a Gabriel y su equipo para su ejecución. Gabriel es, en consecuencia, el ejecutivo en jefe combinado de los gobernantes tanto del superuniverso como del universo local. Él tiene a su mando un cuerpo capaz de asistentes administrativos creados para su trabajo especial, quienes no son revelados, no sabemos quiénes son, a los mortales evolucionarios. Además de estos asistentes, Gabriel puede emplear a todas y cualquiera de las órdenes de seres celestiales actuantes en Nevadon, y es también el comandante en jefe de los ejércitos del cielo, es decir, las huestes celestiales. Gabriel y su equipo no son maestros, son administradores. Nunca se supo que ellos se desviaran de su tarea regular, excepto durante las encarnaciones de Micael en forma de las criaturas. Durante dichos autootorgamientos, Gabriel siempre estuvo a disposición de la voluntad del Hijo encarnado y con la colaboración del Unión de los Días, se convirtió en el director de hecho de los asuntos del universo durante los últimos autootorgamientos. Recordemos que esa Unión de los Días es el embajador de la Trinidad acá en nuestro universo local. Gabriel siempre ha estado muy estrechamente identificado con la historia y el desarrollo de Urantia, desde el autootorgamiento de Micael
en forma mortal. Además de encontrar a Gabriel en los mundos de encarnación y a la hora en que se pasa lista para la resurrección general o especial, los mortales rara vez lo encontrarán en su ascenso a través del universo local, hasta ser admitidos al trabajo administrativo como administrativo de la creación local. Es decir, en algún momento nos van a admitir a ese trabajo administrativo de la creación local. Y entonces allí, como administradores de cualquier orden o grado, vosotros pasaréis a estar bajo la dirección de Gabriel. Y aquí en este cuadrito pues puse algunas de las características que nos ha dicho el documento, no están todas, pero algunas con relación a Gabriel de Salvington, la brillante estrella matutina. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este extraordinario ser? Está bien claro realmente, y sabemos que es uno solo, la brillante estrella matutina, uno solo en cada superuniverso, el hijo primogénito de Micael y la ministra divina. Pues entonces continúe Paula, por favor. Gracias, Carlos. ¿Me avisan, por favor, cuando aparezca? Ya, Paulita. Muy bien. Numeral 5. Los embajadores de la Trinidad. La administración de las personalidades originarias de la Trinidad terminan con el gobierno de los superuniversos. Los universos locales se caracterizan por una supervisión dual, el conocimiento del concepto padre y madre. El padre del universo es el Hijo Creador. La madre del universo es la ministra divina, el espíritu creativo del universo local. Sin embargo, cada universo local está bendecido por la presencia de ciertas personalidades del universo central y del paraíso. A la cabeza de este grupo paradisíaco en Nevadón está el embajador de la Trinidad del paraíso, Emanuel de Salvington, el Unión de los Días, asignado al universo local de Nevadón. En cierto sentido, este alto hijo de la Trinidad es también el representante personal del Padre Universal ante la corte del Hijo Creador. Por eso su nombre, Emanuel. Emanuel de Salvington, número 611.121 de la Sexta Orden de las Personalidades Supremas de las Trinitarias, es un ser de dignidad sublime y de tan extraordinaria condescendencia que rechaza el culto y la adoración de todas las criaturas vivientes. Él se distingue por ser la única personalidad en todo Nevadón que nunca ha reconocido su subordinación a su hermano Micael. Actúa como asesor del Hijo Soberano, pero solo da consejos a petición. En ausencia del Hijo Creador, podría presidir cualquiera de los concilios universales, pero no desea participar de otra manera en los asuntos ejecutivos del universo a menos que se le solicite. Este embajador del paraíso en Nevadón no está sujeto a la jurisdicción del gobierno del universo local. Tampoco ejerce jurisdicción autoritaria en los asuntos ejecutivos de un universo local, excepto en la supervisión de sus hermanos de enlace, los fieles de los días, que sirven en las sedes de las constelaciones. Los fieles de las días, así como el Unión de los días, no brindan nunca asesoramiento ni ofrecen asistencia a los gobernantes de las constelaciones a menos que lo soliciten. Estos embajadores del paraíso ante las constelaciones representan la presencia personal final de los hijos estacionarios trinitarios que actúan en sus funciones de asesoramiento en los universos locales. Muy interesante, ¿no? El documento se llama Los Embajadores de la Trinidad y el embajador principal, por llamarlo así, es Emanuel de Salvington, el Unión de los Días. Es el representante del Padre Universal
ante la corte de los Micaeles, ¿no? Ahí en la corte de los Micaeles. Él es el importante porque los embajadores tienen sus funciones y van y apoyan a Micael. Él es un asesor de Micael que únicamente se presenta y da sus consejos cuando se le solicitan. No anda dando opiniones a diestra y siniestra. Y además lo catalogan como un ser excelso y benigno, ¿no? Imagínense, un verdadero ser maravilloso. Y además, otros embajadores son los fieles de los días en este contexto de los embajadores, ¿no? Que sirven en las constelaciones y representan a los hijos estacionarios trinitarios. O sea, ¿qué son los hijos estacionarios trinitarios? Son los hijos de la Trinidad que se encuentran fijos o estacionados para dar un servicio o un apoyo. En el documento 19, ahí nos los explican este concepto, que es muy sencillo, y pues tienen una función muy importante en el mundo local, en el universo local junto con los Micaeles. ¿Hay alguna duda o alguna aportación para Yo sí, hermanita, no sé si me pueda ayudar a entender a qué se refiere con que no tiene el reconocimiento o no reconoce a Micael de Nevadón. ¿A qué se referirá? Porque no lo tengo muy claro, no lo he podido entender. O sea, ¿Reconocimiento en cuanto a qué? Subordinación, más que reconocimiento. No está subordinado, es su hermano. Es Emanuel. su hermano. Emanuel. A Micael de Nevadón. A Micael. Es el representante de la Trinidad y está representando ni más ni menos al Padre Universal. Entonces no está subordinado a Micael. ¿Sí te quedó claro? Mónica. Hola, buenas noches, buenos días, Buenas noches. depende del país donde se encuentren. No sé si alguna vez les pasó, sobre todo a los católicos. Yo por lo menos tenía la confusión. Cuando hablaban de Emanuel pensaba que se referían a Jesús y que era como otro nombre que le daban a Jesús. Y ahora en verdad con este documento me queda totalmente claro que no tiene nada que ver uno con el otro en el fondo. Era una confusión a la que nos han tenido sometidos durante mucho tiempo. Eso, así que gracias, muy bien explicado, Paulita. Ay, gracias. Muy amable. Solo como un comentario. En Radio Urantia acaba de pasar exactamente la mención que hace Paulita. Cuando Micael de Nevadón se ausenta, Emanuel queda en su representación, pero Gabriel cumple con todas sus funciones administrativas. Así es, y Emanuel nada más está como en presencia y cuando se le solicita una opinión, entonces da su opinión, pero mientras nada más está en forma representativa nada más. Y eso es como un comentario, ¿no? Lo acabamos de escuchar en Radio Urantia. Ah, qué bueno. Excelente. Bueno, pues si no hay más aportaciones, gracias a los que hicieron su aportación. Entonces continuamos y le toca a Jaime. Sexto, la administración general. Gabriel es el ejecutivo en jefe y administrador real de Nevadón. La ausencia de Miguel en Salvington no interfiere de ninguna manera con la conducta ordenada de los asuntos del universo. Durante la ausencia de Micael, como es la residente debido a la misión de reunión en el paraíso de los hijos mayores de Orgontón, Gabriel es el regente del universo. En esos momentos, Gabriel siempre busca el consejo de Emanuel de Salvington en todo asunto importante. El padre Melquisedec es el primer ayudante de Gabriel. Cuando la estrella brillante matutina está ausente de Salvington, las responsabilidades las asume este hijo
este original hijo Melquisedec. Las varias subadministraciones del universo tienen asignados así ciertos dominios especiales de responsabilidad, aunque en general un gobierno del sistema ampara el bienestar de sus planetas, se preocupa mucho más por los problemas biológicos. A su vez, los gobernantes de la constelación ponen especial atención a las condiciones sociales, gubernamentales que prevalecen en los distintos planetas y sistemas. El gobierno de una constelación actúa principalmente en el campo de la unificación y estabilización. Aún más arriba, los gobernantes del universo se ocupan más intensamente del estado espiritual de los mundos. Los embajadores se nombran por decreto judicial y representan unos universos ante otros universos. Los cónsules son representantes de las constelaciones entre sí y ante la sede universal son nombrados por decreto legislativo y funcionan solo dentro de los confines del universo local. Los observadores son comisionados por el decreto ejecutivo de un soberano del sistema para representar este sistema ante otro sistema y ante la capital de la constelación, y también funcionan solo dentro de los confines del universo local. Desde Salmington, las transmisiones van dirigidas simultáneamente a las sedes de las constelaciones, a las sedes de los sistemas y a cada planeta individual. Todas las órdenes más elevadas de seres celestiales son capaces de usar este servicio para comunicarse con sus congéneres situados a través de todo el universo. La transmisión del universo se extiende a todos los mundos habitados, sea cual fuere su estado espiritual. La intercomunicación planetaria solamente se les niega a aquellos mundos que han sido puestos en cuarentena espiritual. Aquí yo quisiera hacer una aclaración. Fíjense ustedes, la transmisión del universo se extiende a todos los mundos habitados, sea cual fuere su estado espiritual. La intercomunicación planetaria solamente se les niega a aquellos mundos que han sido expuestos en cuarentena espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que la comunicación es de dos vías. Entonces, cuando vino la rebelión aquí de Lucifer, que nos cortaron los servicios, pues nos cortaron los servicios de aquí para arriba, pero para abajo seguían existiendo. Y todos los seres que trabajaban seguían recibiendo información, pero no había comunicación hacia arriba porque estábamos incomunicados. Entonces, a eso se refiere. ¿Sí? Las transmisiones de las constelaciones son emitidas periódicamente desde la sede de la constelación por el jefe de los padres de la constelación. Un grupo especial de seres de Salmington calcula y computa y rectifica la cronología. Un día estándar en elevador equivale a 18 días, 6 horas, 2 minutos y medio del tiempo de Urantia. El año nevadónico consiste en un segmento del tiempo del desplazamiento del universo en relación con el circuito de Ubersa y equivale a 100 días del tiempo estándar universal, aproximadamente 5 años del tiempo urantiano. El tiempo de Nevadón transmitido desde Salmington es el tiempo estándar para todas las constelaciones y sistemas de este universo local. Cada constelación rige sus asuntos por el tiempo nevadónico, pero los sistemas mantienen su cronología propia, así como lo hace cada planeta. El día en Satania, medido en Jerusalén, es un poco menos de 1 hora, 4 minutos y 15 segundos. De 3 días del tiempo de Urantia generalmente se conocen esos tiempos como el tiempo salmingtónico o universal y tiempo de Satania o del sistema. El tiempo estándar es el tiempo universal. ¿Quiénes? No hay inquietudes, entonces continúa Luisito Fontecha. Un segundo, por favor. Que se me perdió el documento. Un segundo. No le pedimos auxilio a Carlitos. Ah, ya. Ok, 7. Los tribunales de Nevada.
Las mayores preocupaciones del hijo mayor, Micael, son tan solo 3 cosas: la creación, el sostenimiento y el ministerio. No participa personalmente en la tarea judicial del universo. Los creadores nunca se sientan a juzgar a sus criaturas. Esa es la función exclusiva de criaturas de elevada capacitación y experiencia genuina como criaturas. Todo el mecanismo judicial de Nevadón está bajo la supervisión de Gabriel. Las altas cortes, ubicadas en Salvington, se ocupan de problemas de importancia general para el universo y de casos de apelación que vienen de los tribunales del sistema. Hay 70 dependencias de estas cortes universales y funcionan en 7 divisiones de 10 secciones cada una. En todos los asuntos de adjudicación, la que preside es una magistratura dual, consistente en un juez de antecedentes de perfección y un magistrado de experiencia ascendente. Con respecto a la jurisdicción, las cortes del universo local tienen límites en los siguientes asuntos. 1. La administración del universo local se ocupa de la creación, la evolución, el sostenimiento y el ministerio. Por consiguiente, los tribunales del universo tienen el derecho de dictar sentencias sobre aquellos casos que involucran el tema de la vida eterna y la muerte. Perdón, Luisito, no tienen. A ver, repito. Por consiguiente, los tribunales del universo no tienen el derecho de dictar sentencias sobre aquellos casos que involucran el tema de la vida eterna y la muerte. Esto no se refiere a la muerte natural como existe en Urantia, pero sí el tema del derecho de existencia continuada y vida eterna surge en un fallo. El caso debe ser referido a los tribunales de Ormonton. Y si estos fallan en contra del individuo, todas las sentencias de extinción son ejecutadas por orden de las autoridades del supergobierno y a través de sus agencias. La falta o la deserción de cualquiera de los hijos de Dios de los universos locales que pongan en peligro su estado y su autoridad como hijos no se decide nunca en los tribunales de un hijo. Una desaveniencia de este tipo es inmediatamente llevada a las cortes del superuniverso. El tema de readmisión de cualquier parte constituyente de un universo local, como por ejemplo un sistema local o la confraternidad de estado espiritual pleno en la creación local, posteriormente al aislamiento espiritual, debe ser convenido por la alta asamblea del universo. En todos los demás asuntos, las cortes de Salvington son finales y supremas. No hay apelación ni evasión de sus decisiones y decretos. Aunque de cuando en cuando parezca en Urantia que las contiendas humanas se adjudican injustamente, en el universo prevalecen la justicia y la equidad divina. Vosotros, es decir, nosotros, vivimos en un universo bien ordenado y podéis confiar en que, tarde o temprano, seréis tratados con justicia, aún con misericordia. Quiero volver a leer esta última parte apropiándome de las palabras. En el universo prevalecen la justicia y la equidad divina. Nosotros vivimos en un universo bien ordenado y podemos confiar en que, tarde o temprano, seremos tratados con justicia, aún con misericordia. ¿Alguna opinión al respecto? ¿O aclaración que alguien quiera aportar? A ver, yo creo que es un aliciente para uno saber que en este mundo de corrupción e injusticia vamos a tener la certeza de que va a haber justicia, de que las cosas se van a poner en su sitio y de que así no pasara en el universo si hay una estructura para que haya justicia. Gracias, Lito. No, señor. Rafael, adelante.
Sí, para mí es como una gran esperanza que en el universo prevalezca la justicia y la equidad. Porque uno que ha estado en temas judiciales sé que muchas veces se presta como el prejuicio, se presta como a emociones que no son las que promulgamos en este grupo. Entonces, y el derecho, y a eso uno siente la injusticia. Entonces, me gusta la idea de que, aunque aquí en las contiendas humanas no tengamos a veces la resolución que nos gustaría, o que quisiéramos, que hay mucha corrupción, sí existe un universo que la justicia universal está basada en la equidad y en la misericordia. Cosa que se echa de menos acá, en esta tierra, que seamos más misericordiosos unos con otros. Gracias, Rafael. Javier Puerto, adelante. Buenas noches. Bueno, me queda que no somos quienes para juzgar, no tenemos elementos para juzgar. Ni siquiera el Hijo Creador juzga, ni los más altos tribunales de este universo local juzgan. No nos corresponde eso, se le corresponde al centro del superuniverso. Sí, señor. Bueno, le cedo la palabra a quien sigue. Carlos. 8. Las funciones legislativas y ejecutivas. En Salvington, la sede de Nevado, no existen verdaderos cuerpos legislativos. Los mundos sedes del universo se ocupan básicamente de fallar. Las asambleas legislativas del universo local están establecidas en las sedes de las 100 constelaciones. Los sistemas se ocupan principalmente de la tarea ejecutiva y administrativa de las creaciones locales. Los soberanos de los sistemas y sus asociados hacen cumplir los mandatos legislativos de los gobernantes de la constelación y ejecutan los decretos judiciales de los altos tribunales del universo. Aunque la verdadera legislación no es sancionada en la sede del universo, sin embargo, funciona en Salvington una variedad de asambleas de asesoramiento e investigación diversamente constituidas y dirigidas de acuerdo con su campo de acción y propósito. Algunas son permanentes, otras se clausuran después de conseguir sus objetivos. El Concilio Supremo del Universo Local está constituido por 3 miembros de cada sistema y 7 representantes de cada constelación. Yo me puse a pensar en eso y pues es un concilio bastante numeroso porque sabemos que hay 10.000 sistemas y si son 3 miembros por cada sistema, ahí nomás son 30.000 seres más 7 representantes de cada constelación y si son 100 constelaciones son 700 más, o sea que sería compuesto por 30.700 seres. Los sistemas aislados, dice aquí, no tienen representación en esta asamblea. Y me llama la atención que dice los sistemas aislados, está en plural, ¿no? Yo pensaría que éramos nosotros solamente, pero aparentemente por lo menos hay otro más para que esté en plural. Los sistemas aislados no tienen representación en esta asamblea, pero se les permite que envíen observadores que presencian todas las deliberaciones y las estudian. Los 100 concilios de sanciones supremas están también situados en Salvington. Los presidentes de estos concilios constituyen el gabinete inmediato de trabajo de Gabriel. Todas las conclusiones de los altos concilios asesores del universo se comunican, sea a los cuerpos judiciales de Salvington o a las asambleas legislativas de las constelaciones. Estos altos concilios no tienen autoridad ni poder para hacer cumplir sus recomendaciones. Si su consejo está basado en las leyes fundamentales del universo, entonces los tribunales de Nevada emitirán las resoluciones de ejecución. Pero si sus recomendaciones tienen que ver con condiciones locales o de urgencia, deben ser enviadas a las asambleas legislativas de la constelación para la promulgación deliberante y luego a las autoridades del sistema para su ejecución. Estos altos concilios son en realidad las superlegislaturas del universo,
pero funcionan sin la autoridad de promulgación y sin el poder de ejecución. Este último párrafo que acabo de leer, pues lo he colocado en esta forma para que se vea un poco diferente, ¿verdad? Nos está hablando de los altos concilios asesores. Ellos no tienen autoridad ni poder para hacer cumplir sus recomendaciones, sus conclusiones, lo que ellos decreten, ellos no tienen autoridad para hacerlo cumplir. Entonces, si esas conclusiones, si esos decretos, si esas recomendaciones están basadas en las leyes fundamentales del universo, las envían a los cuerpos judiciales de Salvington, que son los tribunales de Nevadón, para que emitan su ejecución. Pero si esas recomendaciones o conclusiones están basadas en condiciones locales o de urgencia, se envían a las asambleas legislativas de la constelación para que allí se promulguen, ¿no? Y luego de promulgadas se envían a las autoridades del sistema para que allí entonces se ejecute o se cumpla lo que ellos recomendaron o concluyeron inicialmente. Cuando nosotros hablamos de la administración del universo en términos de tribunales y asambleas, debe interpretarse que estas gestiones espirituales son muy diferentes de las actividades primitivas y materiales de Urantia, que llevan los mismos nombres, ¿no? Aquí conocemos los tribunales, las asambleas, pero estos tribunales y asambleas no tienen nada que ver con las que están aquí, que ellos llaman primitivas y materiales, y yo hasta le añadiría corruptas y muchas palabras. Son muy diferentes, no tienen nada que ver. Presentado por el jefe de los arcángeles de Nevadón, y este documento ha sido preparado por Luis Fonte Chamora, Paula Padilla, Jaime Rey Albornoz y este servidor Carlos García. Cualquier comentario al respecto. Y no necesariamente con relación a este último numeral, puede ser de todo el documento. Sí, Jaime. A ver, yo quiero presentarles hoy a Marlene Fandiño, que nos está acompañando. Marlene es una seguidora nuestra hace mucho tiempo y por culpa mía, me da culpa, no estaba integrada, pero muy juiciosita nos seguía y me escribía que mire, aquí estoy, yo lo sigo y miércoles, qué vergüenza contigo, Marlene. Sí, yo normalmente soy muy juicioso y muy diligente en mis respuestas, pero en el caso tuyo se me pasó y cuando caí en cuenta, inmediatamente le avisé a Paulita y bienvenida. De verdad que me alegra mucho y que el Señor te bendiga y puedas seguir progresando montones. Estás sin sonido. Sube el volumen. No te escuchamos. Bueno, para la próxima. Pero bienvenida. De corazón estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. No sé, Carlitos, si hay algo más. Bueno, no, si no hay ningún comentario relacionado, pues entonces tiene la palabra usted, Jaime, para... Ok, mis queridos amigos, de verdad que ha sido un placer tenerlos aquí. Miren ustedes qué importante ha sido esta lección para aclarar estas cosas, mi querido Fernando. Es un documento que parece que te lo hubieran escrito para clarificar tus inquietudes y creo que nos sirve a todos un repasito y entender esas estructuras y entender que si bien es cierto que nuestro origen es la primera fuente y centro, somos seres mortales evolucionarios que tenemos que recorrer un proceso y dentro de ese proceso hay unas normas que no podemos saltar, simplemente están decretadas así. Entonces, que el Señor los bendiga, mil gracias por su compañía y esperamos subir la grabación esta noche como de costumbre porque parece que no hubo problemas y bueno, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, bendiciones. Un abrazo a todos. Qué bueno que viniste, Rafael. Aquí estamos. Gracias. Rafael Muchas gracias. Bye, bye.